buenas tardes, qué gusto verles nuevamente. Aquí estamos en A la Hora de Lola, casi sobreviviendo a ese Festival Jazz Plaza, aplastante como suele ser, realmente intenso y por sobre todas las cosas muy variado. Yo creo que vale la pena, ahora que se sabe que ya el éxito ha sido tocado con las manos, pues abrir el festival, discernir un poco sobre sus luces y sus sombras. Estamos a la Hora de Lola en Crear TV. Y bueno, está la mesa servida. Miren ustedes en plano general a quien tengo. Joaquín Borges Triana, amigo, socio del alma y una bella muchacha. Elena Godínez, periodista, que además ha hecho un trabajo ahora mismo hablando de este festival. Y yo dije, bueno, Joaco, como tú y yo somos bastante aburridos últimamente, ¿no? Sí. Invitemos a Elenita, que Elenita le da esto un toque, una diferencia singular. Son bienvenidas. No, y porque hoy además me hablaste muy mal de lo que va a pasar después de Jazz Plaza, pero yo te decía, pero hablemos de Jazz Plaza, del evento como tal. Usted que ha vivido tanto y usted que ha vivido otros tantos, ¿cómo calificaría esto? ¿Como una media buena edición? Es como usted. ¿Conmigo? Claro. A ver, no, yo a mí, mira, hacer el Jazz Plaza es una buena edición. En las condiciones que está este país, lograr que se den eventos como este, organizarlos, ya eso, hay que dar gracias por eso. Y ya después podemos empezar a analizar el cartel de los artistas, pero es una victoria. Que en un momento donde la situación económica del país vive la peor crisis de su historia, se logre hacer eventos como eso, y eso da idea de la importancia que la cultura sigue teniendo aquí, a pesar de, y no obstante. Bueno, Elena, que yo creo, ¿cuántos festivales y plazas has vivido ya? Bueno, yo he vivido 2 festivales solamente, primero como estudiante de periodismo y ya luego como periodista graduada, pero realmente el jazz llegó a mí y todavía sigue llegando desde mi barrio, porque te comento que soy de Santa Amalia, de Arroyo Naranjo, y no sé si conocen, pero en ese barrio estaba la esquina del jazz, y hasta allí en varios festivales llegaron diversos músicos de distintos países, y bueno, desde esa raíz ya yo creo que está en mí el jazz. Y realmente creo que esta edición, por lo menos esta edición 38, ha sido exitosa. Realmente lo dije en un comentario pasado y lo reafirmo ahora, porque no solamente es una oportunidad de que llegasen músicos de múltiples países o músicos cubanos, sino también de que el jazz se pudiera extender a La Habana y a Santiago de Cuba, 2 ciudades creativas de la música que realmente defienden un jazz espectacular, y sobre todo el Latin jazz, el Afro jazz, que esa mezcla siempre va a ser increíble. Qué bueno, mira, Joaquín y yo acostumbramos a debatir mucho, Elena, sobre todo por teléfono. Son largas parrafadas, donde nos ponemos a discutir el país, ¿no? Y por eso él te habla de esa manera. Yo ahora mismo convertiría esto en otro programa, porque le diría, hombre, ¿cómo tú vas a decir que está en la peor crisis? Si tú que viviste los 90 y sabes cómo fue que fundamos Romería, te acuerdas perfectamente que entonces sí no había ni pasta dental. Y ya se arma otra bronca. Y ya es otro debate. La crisis no es solo la comida, hay crisis que no tienen que ver con lo material. Y además cuando una película se repite, ya no es el mismo efecto que la primera vez. Pero peor que los 90. Bueno, estamos hablando del Festival de Jazz. Si quieres, después por teléfono podemos discutir por qué yo creo que esta es una crisis mucho peor que la de los 90. Bueno, yo creo que eso merecería un programa, fíjese. Un programa en sí mismo. A ver, póngame un pedacito de ese videoclip que ha sido el lema de este Jazz Plaza, prácticamente el lema musical y audiovisual. Adelante.
Y es la maravilla, digo yo siempre, de este país, ¿no? Que en medio de esas circunstancias que ha estado sucediendo, en medio de esos tremendos apagones que logramos rebasar, ya nadie se acuerda, es como la vacuna y la COVID, ¿verdad? Suceda un audiovisual tan hermoso, suceda que esas grandes figuras estén juntas tocando este número y suceda lo que ha ocurrido, que a falta de teatro se sumó el Teatro Martí, el Teatro Lázaro Peña, estaban de nuevo las descargas funcionando, no había transporte y se bajó a las 7 de la noche. Ustedes me dijeron que fue pocas actividades, ¿no? Yo fui a bastantes actividades, creo que fui a bastantes cosas, incluso... Pero usted antes tomaba más. Yo me acuerdo que usted iba, ¿no? Hasta de madrugada, ¿no? A ver, ahora me fui mucho a unas cosas particulares también que se hacían, unas descargas, unos jam, por ejemplo, el del Bar de H. Porque yo creo que lo interesante de esto es que se lograron dar más de 100 conciertos en más de 20 escenarios. Ese es un gran mérito, la diversidad de las propuestas. Un enorme mérito también que yo creo que tuvo este festival fue la participación de la gente joven. En los festivales de los 80, que usted no era muy habitual cuando aquello. Eso es verdad, lo mío era la novicia. Exactamente, usted sigue más el mundo de la trova. Participaban muchos estudiantes. Yo recuerdo la gente de la ENA. Eso después como que fue subiendo el nivel y la cantidad de participantes, ya con artistas profesionales, eso disminuyó. Este año, por distintas razones, se logró articular una mayor presencia de la gente joven. Y yo creo que eso fue hermoso. Además fue una manera de suplir la ausencia que tenemos en los últimos años del Joyas, ese importantísimo evento que ha traído a tantos jóvenes y artistas al escenario nacional. Ahora, por cierto, se mantuvo la presencia en las escuelas, es decir, los artistas participantes fueron a las escuelas. No, incluso en los planes que tuvo, tanto visitantes, los workshops que estuvieron organizados, por ejemplo, con figuras como Ted Nash, y hubo un resultado brillante de eso el sábado. Los propios artistas cubanos que también lo hicieron por su cuenta personal, por ejemplo, Robertico Carcasé se agrupó con los Terrys y con Oliver Valdés y se fueron a escuelas de arte a hacer talleres. Y eso yo creo que hay que reconocerlo como una cosa importantísima, porque es una manera de contribuir a la formación de esos muchachos que andan no solo en la ENA, en la Escuela Nacional de Música de Madrid, sino también en conservatorios como el de Matanza, en Santiago. Yo creo que eso es hermoso. Yo leí, Elena, y vi también en tu comentario que tú hablabas justamente de esa cantidad simultánea de programación, ¿no? Exactamente. Yo creo que como joven, con inquietudes artísticas o con inquietudes que precisamente se acerquen a la cultura cubana, perderse una oportunidad como el Jazz Plaza, creo que es imposible, no. O sea, los jóvenes que actualmente se acerquen a la música cubana, la buena música que se hace en Cuba y que también hacen músicos cubanos fuera del país, deben acercarse a eventos como este. Y, por ejemplo, el Jazz Plaza, yo tuve la oportunidad de estar en pocas presentaciones, pero, por ejemplo, el concierto Flauta Sin Fronteras fue espectacular con la dirección musical de Maracas. También, ahora la clausura, que tuve la oportunidad de estar en la Casa de la Cultura Calzada de Hoyo, con múltiples artistas y ver también esa fusión con artistas de América Latina y el Caribe. Creo Ahí que es ha sido donde yo te digo que amanecía importante. Joaquín antes, Muy desde niño, ¿no? Antes. Iba mucho más a la casa, reconozco que la Casa de la Cultura de Plaza últimamente no he ido mucho. En los últimos años la he abandonado un poco. Y dicen que había ambiente, Elena. Claro que sí, había ambiente y también que el jazz te da la oportunidad de tener ese intercambio, ¿no? Con personas jóvenes, con personas de otras generaciones que disfrutan de esa música al máximo. Y también, como lo comentaba Joaquín, la participación de la gente joven también en el coloquio. En el coloquio Leonardo Acosta in Memoriam, que tuvo lugar en la Fábrica de Arte, y ahí tuvieron la oportunidad de participar muchos estudiantes también de las escuelas de enseñanza artística. Me dicen que había incluso más gente que de manera habitual va al coloquio. Sí, esta vez estuvo muy bien pensado eso, se organizaron las cosas en las escuelas de música para que los muchachos fueran. Por ejemplo, se hicieron workshops de trombón, siempre se hacen workshops de distintos instrumentos, pero esta vez se logró planificar eso. Ahí igual, todo tiene, tú sabes que en la vida las cosas son en blanco, no son en blanco y negro. Y yo creo que estos talleres fueron maravillosos desde el punto de vista de la enseñanza que se les transmitió.
pero a su vez a varias personas lo conversamos, nos transmitieron también otras preocupaciones. Es famosa la anécdota en estos días de que se le preguntaba a los muchachos de quién era Chucho Valdés y no sabían, no tenían idea de quién era. Interesante. Y yo creo que nosotros no solo podemos formar artistas que sean una maquinita de tocar, porque eso no tendría ningún resultado. Tú puedes ser un buen músico, pero ser un artista es otra cosa. Claro que sí. Y técnicamente no es solo tocar bien, sino que tienes que saber de dónde vienes. Y eso nos preocupa mucho. Muy bien, yo creo que lo más importante es que está sucediendo, que hay sinergia y sobre todas las cosas que hay ambiente, porque yo tengo que decir que yo hacía mucho no veía el Parque Trillo de la manera que lo vi. Después vi a la prensa gusana, ¿no?, diciendo todo tipo de barbaridades sobre quién había auspiciado eso, como si ese escenario no tuviera que ver con el Instituto de la Música y con el Centro Nacional de la Música Popular. Pero qué curioso, allí sentado, ¿no?, sentado estaba Miguel Barnet. E incluso también vi a grandes personalidades de la cultura mexicana sentados como uno más dentro de una especie de pequeño protocolo, pero que estaba inundado de amigos. Claro. Vi a Jaila, vi a los muchachos de Vitrola, Cuamix, cosa que me encantó, y estaban lo mismo esperando a los Bam Bam, pero había lo tengo que decir así, había un humilde muchacho negro tocando la percusión como nadie, y me dijeron que ese es el mejor percusionista que hay en Cuba, ¿no?, en buena parte del mundo, y vive detrás de ese edificio. ¿Tú sabrás de quién estoy hablando, Joaquín? Ahora no sé exactamente a quién te referías, pero yo creo que, mira, ese tipo de crítica de quién estaba detrás del Hotel de Neptuno y Aramburu, eso yo creo que en este evento no cabía, porque si un evento logró transmitir unidad y el sentido de que hay cosas que unen mientras que otras separan, es este, y la música. Y eso se demostró con la presencia de tantos jazzistas cubanos que viven fuera, que en algunos casos ni siquiera comparten la opinión de defender para nada este sistema político. No, incluso gente de aquí internamente que puede ser muy crítica con el sistema, como puede ser un Roberto Carcasey, que a veces se le suele estigmatizar por las críticas que hace al Estado y al funcionamiento. Y sin embargo, en un evento como este se pone en función de aportar lo principal, que es la música, el sentido de hermandad y ayudar a la formación de esas nuevas generaciones. Yo creo que este tipo de evento tendría que quedar lo más alejado de esas críticas que tuviste, que las leímos en la prensa y que no tenían ningún tipo de razón de ser. Bueno, yo lo puse a la prensa gusana para diferenciar. Vamos a oír al papá de Robertico Carcasey, es un fundador de este festival. Con Armando Rojas. El corazón del cubano tiene mucho que ver con el jazz, porque el jazz se trata de eso, de entregar el corazón en las improvisaciones para llegar al público y sacar lo que uno tiene de sentimiento. Y yo voy a hacer un homenaje al África, precisamente, con la figura de Natalia Bolívar, a quien le voy a dedicar ese trabajo. Yo acabo de terminar un libro que se llama La improvisación en el jazz y en la música cubana, que va a salir el año que viene. Y en ese libro es donde yo develo todo el misterio, todas las cosas que muchas personas no saben que tiene el jazz y la posibilidad de que cada uno pueda improvisar. Aunque crea que no, le doy las pautas, le doy las llaves para que puedan meterse en el mundo de la improvisación y realizarse espiritualmente. Bueno, y fue un momento también muy hermoso en el Teatro Nacional, lo vi cuando a Bobby Carcasey le entregó la sección de música de la UNIAD, ¿verdad? Este reconocimiento por la obra de toda la vida. 85 años está cumpliendo. Increíble que Bobby además se mantenga, hizo una descarga esa noche, ¿verdad? Como si fuera el primer día. Y yo creo que eso es lo interesante. Tú hablabas de cómo la música podía ser el factor de comunión. Y otra vez han venido gente de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que una de las vías por las que ha habido un mayor intercambio cultural en los últimos más de 40 años, el Jazz Plaza empezó en el 80, en los últimos 43 años ha sido justamente este evento.
Y eso ha posibilitado que las más grandes figuras del jazz norteamericano hayan pasado por aquí. Aquí han estado los grandes nombres en la historia del jazz en Estados Unidos, y yo creo que eso es un golpe total contra el bloqueo, contra los que tratan de aislar a Cuba. Habría que decir que quizás este año, cuando uno lo compara a lo sucedido en las últimas emisiones, quizás vinieron menos figuras mediáticas de esos nombres tipo Jess Balvin, esas figuras que tú y yo hemos visto en los últimos años, que hemos entrevistado los dos juntos. Pero eso no implica, porque hubo una mayor diversidad de figuras de otros países, gente peruanos, latinoamericanos en sentido general, gente de Europa, y yo creo que esa diversidad de colores también enriquece el festival, y además demuestra que un gran evento no tiene que evaluarse por la cantidad de superestrellas que participen. Eso es para nada consta. La gente puede no tener tanto renombre y ser también que también lo tuvimos en este evento, un Giovanni Hidalgo es una figura de primer nivel. Y además con los cubanos, tanto los que viven en el país como los que forman parte de la diáspora, ya con eso hay un cartel de lujo en este festival. Ahora, lo que pasó en el Museo de Bellas Artes con Ted Nash, ¿no? Y Falcón fue realmente bello. ¿Tú lo viste, Elena? No tuve la oportunidad de verlo, pero sí tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Falcón, y precisamente para él fue un placer y un honor estar, desde el Museo de Bellas Artes, que se incorporara a esta sede también, fue espectacular, porque ahí ya vinculas artes visuales con esta música espectacular, como lo es el jazz, ¿no? Y bueno, también decir que en la misma sintonía que estaba Joaquín, por ejemplo, Nachito Herrera llegó acá al streaming, ¿no? A la revista especial que precisamente realizamos para darle promoción a este evento, y él decía, con estos 10 deditos yo siempre quiero regalarle la música que hago a mi pueblo cubano. Yo siempre quiero dar amor, paz, respeto, y ese creo que fue un mensaje que no solamente dejó Nachito, sino que el mensaje que deja el Jazz Plaza en esta edición 38. Yo sí tuve, perdón Alexis, que yo sí tuve el privilegio de estar en el concierto de Ted Nash en el patio de eso, y era hermoso, compadre, ver esa cantidad de muchachos que estaban guiados por él y por Alejandro Falcón, y además el público que colmó ese patio. Normalmente los conciertos en Bellas Artes siempre son el teatrico, no suelen hacerse en el patio, porque para el patio son los conciertos de mayor convocatoria. Normalmente es cuando hacen conciertos Fran Delgado, Kelvin, Ochoa, ese tipo de cosas. Pero que se reuniera tanta gente ahí fue una cosa hermosa. Y después ese día hubo otro concierto espectacular, tú no me has preguntado, pero también lo quiero mencionar, que fue el de Rully Herrera, que hizo un homenaje a un disco que él había editado hace 10 años, y era hermoso, te digo, porque los músicos que lo acompañaron en aquel disco, bueno, ya no están acá en el país, pero hay otra generación de músicos que estaba con él, y eran gente, por ejemplo, yo comentaba en algún momento en las redes sociales, hablando de un muchacho de Guantánamo, que estudió el nivel elemental en Guantánamo y después de Maicí, y que estudió después en Santiago el nivel medio, Ángel Toirac, pianista espectacular, y que va a dar mucho que hablar en este país y en el mundo del jazz en los próximos años. Y eso es el resultado, yo creo que de la formación de nuestras escuelas de arte, que pese a todos los problemas materiales que tienen, siguen graduando a gente de un nivel excelente, y además en el caso de la región de Oriente, a lo que se ha hecho con haber extendido el festival a Santiago de Cuba, a tener un Irish Jazz Club ahí. Lamentablemente el proyecto que tuvimos en Holguín no, en ese sentido nunca logró fructificar, y se perdió el club de jazz tan bueno que teníamos ahí, pero en Santiago sí se logró mantener. Y yo creo que estamos viendo los resultados. Yo, sí, una cosa me llama siempre la atención, es que Alejandro Falcón o Rully Herrera son como, ¿no?, personas imbatibles. A mí me sorprende que en cada edición haya más y más propuestas. Y yo por eso te quería preguntar, ese rendimiento, ¿no?, de las jóvenes figuras del jazz cubano, que ya no son tan jóvenes, que prácticamente van
acercándose unos a la pedagogía, cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como un tributo a lo que recibieron, otros además saliendo a escenarios internacionales. Tú alguna vez cuando comenzaste a escribir en Arte por Excelencia, Joaquín, hace 5 años atrás, hablabas de que era un fenómeno la migración, pero hablabas también que lo interesante era cómo interactuaba esa migración con los que vivían en la isla. Sí. ¿Qué viste en este Jazz Plaza sobre eso? No, eso es espectacular. Nosotros, yo creo que si hay un modelo que es representativo para cómo debería integrarse el fenómeno cultural entre los que viven en Cuba y los artistas que son parte de la diáspora, eso es el Jazz Plaza. A este Jazz Plaza, por ejemplo, hace años que están viniendo figuras. Pedrito Martínez no es noticia que venga a Cuba, porque viene constantemente, Nachito Herrera. Pero, por ejemplo, un Axel Tosca Laguar, el hijo de Alberto Tosca y de Xiomara Laguar, que hace ya una buena cantidad de años que se fue, vuelve al país y vuelve a tocar y lo hace con su madre, acompañándola en el Martí. O, por ejemplo, un Irving Acao, que fue estelar saxofonista de Iraquiri, que va muchos años sin venir a Cuba y que viene ahora e interviene en el festival y tiene todo un rol protagónico. Yo creo que nosotros ahí, más una cantidad de gente, Melvi Santa, que lleva años viviendo en Nueva York y estuvo por acá también. Hay muchos que incluso en algunos casos ni siquiera actúan en los escenarios principales, sino que van a las descargas de Fábrica de Arte, que también es un lugar importantísimo que hay que mencionarlo por la atmósfera tan rica que se crea ahí. Por eso también un poco yo me he perdido de las casas de la cultura. Y yo creo que eso nos va demostrando, unido a lo que hace Nachito, trayendo instrumentos al país, cómo la diáspora también puede contribuir a la nación y cómo nosotros tenemos que replantearnos todos esos vínculos. En algún momento yo sé de los que defiende que los premios nacionales en las distintas manifestaciones culturales se tienen que abrir a los artistas cubanos que viven en el extranjero. Todavía eso no lo hemos logrado y por eso, por ejemplo, una figura como Reinaldo Miravalle se murió sin tener el Premio Nacional de Actuación, que yo creo que de sobra se lo merecía. Y en todas las manifestaciones, el modelo que ha alcanzado el Jazz Plaza es para mí en ese sentido ejemplar. Muy bien. Bueno, Elenita, y tú es la primera vez yo creo que pudiste ver ese fuego graneado de figuras como las que cuenta Joaquín. ¿Cuál fue lo que más te impresionó? Bueno, yo creo que lo que más me impresionó del Jazz Plaza es ver la capacidad de los músicos de llegar a la gente. De los músicos que precisamente tienen que ver con este tipo de música, con el jazz cubano, con esa influencia que además tiene de múltiples regiones del mundo. Creo también que este Jazz Plaza, yo lo decía en mi comentario, que fue una oportunidad para ir de lo tradicional, de ese jazz más clásico, ¿no?, a un jazz más contemporáneo, que también se mezcla con otros ritmos, con otras sonoridades, pero que además fue la oportunidad para el intercambio musical, no solamente del jazz, porque se sumaron orquestas y también músicos de la salsa, de otra, ¿cómo decirle?, ritmos también. Y eso fue bien importante. Yo estuve en el Pabellón Cuba, te lo quiero comentar, en algo que es como un encuentro de charangueros, Joaquín. Sí. Qué cosa tan intensa de ver dentro del Festival Jazz Plaza, ¿verdad?, las orquestas charangas tocando como si fuera el primer día. Y había un ambiente que no te puedo explicar. Claro, no era que había buena cerveza nada más, era la gente disfrutando y bailando. No, o que el Sexteto Santiaguero, que es una de las agrupaciones cubanas que hoy más coladas están en el mercado internacional y que casi nunca viene a La Habana, por esas cosas que pasan, estuviera tocando el sábado un concierto ahí en el pabellón. Eso es hermoso y edificante, porque como la música cubana se presta tanto a la improvisación, se puede admitir que en un festival de jazz, que además eso pasa en cualquier lugar del mundo, no es solo una peculiaridad de Cuba, otro tipo de manifestaciones se incorporen. Y eso ha sido un rasgo que ha tipificado a la gente desde la primera misión, en 1980, nunca olvido que junto a Bobby, al octeto de Amadeo Roldán, donde estaban debutando en aquel momento Gonzalito Robalcaba y Oriente López, dos glorias de la cultura musical de este país. En aquel evento también intervino Juan Formel y los Juan Band.
Así es. Y también decir que, bueno, este festival estuvo dedicado a los 70 años de los Muñequitos de Matanza. Y eso fue también un aliciente para esa mezcla de ritmos y sonoridades dentro del Jazz Plaza. Yo sigo pensando que aquel concierto de Alejandro Falcón, vamos a poner esa cápsula de Alejandro Falcón, aquel que hizo con los Muñequitos de Matanza ya casi 3 años, ¿no, Joaquín? Casi como 3 años. Para mí era el premio Cubadisco, pero bueno, en fin, como a mí no me invitan a los jurados, ni sé mucho de musicología. Yo no participo en el Cubadisco. Vamos a oír a Alejandro Falcón, por favor. Gracias. Bueno, siempre es un inmenso placer estar participando en una nueva edición del Festival Internacional Jazz Plaza, en el cual me he podido presentar ya por varios años con mi proyecto Alejandro Falcón y Cuba Adentro, y también con muchísimos proyectos. Por ejemplo, el que hice en homenaje al 67 aniversario de los Muñequitos de Matanza, que fue en el año 2019, con un DVD que se realizó en la Sala Covarrubia del Teatro Nacional, y nos sentimos muy felices de participar en la conferencia de prensa para avisorar lo que será el festival en el próximo enero del 2023. Siempre nos estamos presentando con diversos proyectos, colaborando entre nosotros. Yo colaboro con muchísimos músicos, con el maestro Rilo Pernusa, junto a Rodrigo Sosa, guionista argentino, también con mi agrupación Alejandro Falcón y Cuba Adentro, junto a los Muñequitos de Matanza. Y bueno, estaremos haciendo diversas presentaciones, todavía estamos cocinando el repertorio y las posibles presentaciones que estaremos ofreciendo en el festival, pero siempre con muchas ganas de compartir la música cubana y el jazz. Así que entramos en la recta final. Oyeron ese proyecto, ha sido un gran festival sin duda, sin transporte, en el medio del contexto tan difícil y tenso de pérdida de valores o de el sitio de cómo se distribuye la alimentación. La Habana ha vivido un intenso festival internacional de jazz. Joaquín, ¿y tú crees que sea el que viene un festival a la altura de este, o tú piensas que este fue menos que los anteriores? No, y además ya te dije, un excelente festival. El del año que viene no sabemos. Ahora lo que tenemos que pensar es en la Feria del Libro, después en el Festival de Salsa que hay del 24 al 27 de Michael Blanco, después en el Pepe Sánchez. Por suerte... Ya usted pasó en Longina. Ya yo pasé en Longina. Ajá. Hay muchos festivales. Lo que pasa es que tampoco la vida puede ser solo de festivales, y esa es parte de otra preocupación. ¿Cómo garantizarle a todos esos músicos que tengan trabajo durante todo el año y no solo en los festivales? Ese es un verdadero problema. Un verdadero problema no resuelto y digno de venir aquí al tema a discutir, porque Joaquín me decía en esas parrafadas telefónicas de horas que tenemos tú y yo. Imagínate tú, Elena, la gente ahora se tiene que ir a otro país a buscar trabajo. Mientras tanto, yo creo que es un buen debate, ¿verdad? Si esa puesta en valor que hacemos año tras año, pues el año entero tiene sitios donde encontrarse, mecanismos promocionales, en fin, es un buen debate. Es un buen debate en esta isla. ¿Ya te despides? ¿Piensas que va a ser un buen festival el que viene? Sí, claro que sí. Yo pienso que el festival va a ser siempre un éxito porque es la oportunidad de fluir, como dice también el eslogan de este festival en su edición 38, la oportunidad también de llenar de espiritualidad y de música el alma. Yo vi mucha gente esperando el festival y sobre todas las cosas espero que sigan esperando el encuentro en enero, porque aspiro también, igualito que ahora ya empezaron las remesas de la Western Union, ¿verdad?, que se vaya cayendo una a una parte de esa medida de aislamiento que ha habido sobre Cuba y que siempre han sido los músicos los primeros en dinamitarla. Espero a la hora de Lola siga siendo un buen momento para que usted reflexione con nosotros. Siempre a las 3 de la tarde. Nos vemos mañana.